¿Te pasó de conocer a alguien o ser vos quien está tapado de deudas, complicado con la plata, no llega a fin de mes y aún así gasta plata en cosas que no son prioridad? De eso vamos a estar hablando en este episodio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y hace poco me pasó de que un conocido, un familiar, que sé que está complicado con tema económico, sé que está con muchísimas deudas, sé que es una persona que trabaja un montón, que tiene de hecho 3 empleos. Me enteré que le compró a su hija algo que había visto ella en TikTok y que cuando la hija le dijo, papá, quiero esto, él automáticamente fue y se lo compró. Y cuando pasa algo así, ustedes saben que a mí me gusta hacer episodios de cosas que veo que me pasan en el día a día. Y me puse a pensar cuál sería la pregunta que debería hacerme primero, porque la primera pregunta que viene a la mente es ¿por qué gasta plata en algo innecesario sabiendo que no tiene? Pero esa pregunta emitiría un juicio y mi idea no es nunca ser el dictador de quién gasta bien, quién gasta mal, porque no se gasta bien ni se gasta mal, simplemente se gasta. Sí es el replantearme tal vez la pregunta de, bueno, sabiendo esa persona que tiene deudas, sabiendo que está complicado con tema económico, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona cuando de repente sabe que no puede gastar y luego hace igual? Y ahí fue que me puse a investigar cuál es la situación concreta, porque no es ignorancia, no es irresponsabilidad, sino que hay 2 mecanismos psicológicos que los explican bastante en claro y que es lo que quiero traerles hoy para que lo puedan tener en cuenta tanto para ustedes como para algún conocido, para que si ustedes son del lado de las personas que gastan, puedan conocer estos factores, y si son de las personas que ven que otros gastan y ustedes emiten un juicio, poder replanteárselo y saber qué hay detrás. Y por un lado, vamos a hablar de uno de los factores, que es la mentalidad de escasez. Algo que tal vez en algún momento escucharon y que hay un estudio de Sendil Mulhanathan de Harvard, que básicamente lo que hicieron es, en 2013 publicaron un libro que se llama Scarcity, y que el hallazgo central de ese libro es que cuando la mente está bajo presión constante de escasez, ya sea de tiempo, de dinero, que en este caso, de hecho, de esta persona es de ambas, porque al tener 3 empleos y al estar complicado con el dinero, está bajo esa presión, consume en demasía y hace lo que los investigadores llaman gastar ancho de banda mental. ¿Qué quiere decir esto? Como que la capacidad cognitiva que en otras circunstancias uno usaría para planificar, para tomar buenas decisiones, no está disponible, porque se está gastando por la presión de tener poco tiempo y poco dinero. Dicho en criollo, básicamente, 3 trabajos no es solo cansancios físicos en esta persona. Es que la cabeza está todo el día resolviendo urgencias, que hay trabajo en relación de dependencia, que hay personas que dependen de él, que hay empleados, que hay trabajo con clientes, que hay cuotas que pagar, que hay sueldos que no alcanzan. Entonces, todo eso consume muchísimo este ancho de banda mental y obviamente deja poco para el pensamiento crítico. No es un defecto del carácter, sino que es ese músculo de la decisión que básicamente está agotado desde antes de que esa persona vuelva a su casa y la hija le diga, papá, quiero esto.
De hecho, hay estudios que muestran que cuando alguien piensa en estresores financieros, estas cosas que generan estrés significativo, su desempeño en tareas cognitivas, en todo lo que requiera pensar, cae de forma comparable a perder varios puntos de coeficiente intelectual. Entonces, no es que una persona sea menos inteligente, sino que simplemente está bajo niveles de estrés muy elevados, que a nivel de resultados pasa algo bastante semejante, que debía ser similar y semejante y me salió un semejante o similar. Y es como hay un estudio también que para llevar el paralelismo, que la cantidad de horas sin dormir que uno puede pasar se puede llegar a comparar con cierto estado de alcohol en sangre. Bueno, en este caso es semejante, de decir, cierto nivel de estrés se puede comparar con menos coeficiente intelectual. Y el segundo mecanismo, que incluso es más emocional aún y quizás más fácil de reconocer en muchos casos, es de una investigación reciente donde se encontró que la mayoría de los padres siente culpa y compensa sus ausencias percibidas con regalos, experiencias y cosas materiales. Y lo importante en esto es que nadie lo hace de forma consciente ni lo dice en voz alta. No hay una decisión racional de, uy, perdí tiempo con mi hijo, entonces le voy a comprar algo. Sino que es algo automático. Estos trabajos que tiene esta persona, el estar tantas horas fuera de su casa, es obviamente poco tiempo con la hija, y cuando aparece ese momento de que la nena pide algo, ok, el padre está presente, entonces le regala porque siente que es la única forma disponible de reparar algo. Y ahí esa conexión se reemplaza por compensación y los límites se ponen más difusos. El padre empieza también a reaccionar a su propia emoción en lugar de responder a una necesidad real de la hija, y que ahí el problema no está en gastar plata en regalos, porque eso en realidad no alivia culpa ni tampoco ayuda al hijo o a la hija. Solo genera más estrés financiero, porque de repente hay gastos extras que se están haciendo que bajo un contexto racional no se deberían de hacer, porque no son absolutamente para nada necesarios, y que a su vez eso genera más ausencia, porque genera que se tenga que trabajar más para poder solventar ese gasto extra, y así se vuelve una espiral descendiente, donde se generan más gastos, hay que trabajar más, se generan más ausencias, al generarse más ausencias se genera más culpa, esa culpa se compensa con gastos materiales y así ese ciclo se retroalimenta. Y obviamente las dos cosas en conjunto, de una mentalidad de escasez con este estrés financiero, con esta situación donde uno se siente en deuda, hace que sea algo sumamente explosivo ambos juntos. Y no es casualidad que esto pase, sino que es algo que suele ir de la mano. Y lo que quería traer justamente es esta reflexión para empezar a darnos cuenta y entender de que no es un problema moral. Es más que nada de entender cómo se organiza la vida de una persona, cambiar el comportamiento sin cambiar el contexto no funciona. Si yo le digo, ok, no gastes más, no compres eso, te saco el acceso a tus propias tarjetas o lo que sea, y si no cambia el contexto, siguen los 3 trabajos, sigue el poco tiempo en el hogar, sigue los problemas económicos, la verdad es que no va a cambiar la situación real. También hay que entender esto que se hablaba y aparecía en una de las investigaciones, que el mejor regalo que un padre puede darle a un hijo es tiempo. Y en ese sentido, y aproveché este episodio también para que me sirva,
internamente, pues hay una hija que no ve redes, no utiliza TikTok, al menos por ahora, tiene 1 año y medio, pero que en algún momento va a suceder y que obviamente siempre está esta situación donde uno quiere pasar tiempo, a la vez quiere poder generar ingresos para poder tener un nivel de vida acorde, entonces siempre está ese equilibrio. Y la idea es esto de poder compartir, de salir a caminar, de estar en la plaza, de poder tener una cena juntos, una conversación 1 a 1. Eso vale mucho más, incluso que el juguete nuevo que salió. Y eso no significa que cuando se da algo material sea algo negativo, sino que la idea es poder hacer todo. Y en todo caso, si hay que resignar uno, que se resigne lo material, pero no lo vincular. Y esto es un poco de reflexión y análisis para que incluso también vos puedas ponerte a pensar la próxima vez que te veas comprando algo que tal vez no tenías planeado, replantearse si vale la pena estar haciendo esa compra, si es una decisión o es una emoción disfrazada de decisión, y que puedas también entender tal vez a una persona que tenga cerca, a un familiar, a algún amigo que está en una situación así, el por qué le pasa esto. Y que le puedas compartir también este episodio, porque tal vez le ayuda a entender un poco más de por qué se toman las decisiones que se toman. Si te gustó, si te pareció interesante, si algo de todo este episodio te sumó, bienvenido sea que lo comentes, que eso ayuda al algoritmo a que le llegue a más personas como vos o a personas que le puede servir este contenido. Y nos estamos hablando, viendo, escuchando la próxima semana. Mi nombre es Mataco Iglesias y esto fue un nuevo episodio del podcast La Vida y el Dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.